Hola, soy SereTI Buletín. Bienvenidos a la review del capítulo 102 de Chainsaw Man, un capítulo repleto de acción y drama donde por fin vemos el regreso de Denji y donde los objetivos de los dos protagonistas, Denji y Mitaka, coinciden en medio de una situación límite, dando lugar a una épica pero irónica secuencia de eventos que resuelven el conflicto principal del capítulo, por lo que tenemos varias cosas interesantes a comentar, así que con esto dicho, vamos con el vídeo. El capítulo comienza con la persecución del demonio murciélago tras Mitaka y Yuko, la cual resulta en Yuko quedando herida e incapaz de correr, por lo que el demonio de la guerra, o Yoru, no tarda en aparecer para manipular a Mitaka, tratando de engañarla con medias verdades para convencerla de que solo podrá cumplir su deseo de vivir la vida a su manera si convierten a Yuko en un arma. De esta manera, Yoru conseguiría lo que quiere, convertir en un arma muy poderosa a Yuko y salvar a Mitaka para seguir poseyendo su cuerpo a su conveniencia. Y encima, al obligar a Mitaka a ser ella quien mate a Yuko, Yoru no rompería su contrato con Mitaka de permitirle vivir la vida a su manera, pues su manera de vivir consiste en hacer lo correcto según su juicio. Y si Mitaka juzga que lo correcto es matar a Yuko para salir ilesas de esta situación, el sentimiento de culpa sería tan grande por su parte que Yoru podría transformar a Yuko en un arma muy poderosa con la que enfrentar a Chainsaw Man. Sin embargo, aunque parece que Yoru manipula a Mitaka, ella se da cuenta, conforme se acerca al hacha con la que matará a Yuko, de que lo que le permitirá vivir la vida a su manera no es el hecho de mantener el contrato con Yoru y hacerle caso omiso, sino la forma de vivir que Yuko le mostró, actuando en consideración de lo que uno cree que es correcto, aun si por culpa de esto metes la pata. Así, Mitaka decide hacer lo que ella considera correcto y decide salvar a Yuko. Sin embargo, en ese instante Mitaka tropieza, mete la pata de nuevo al hacer lo que ella considera correcto, tal y como le ha sucedido a lo largo de su vida, hasta el punto de que, como vemos en el primer capítulo, ella decide alejarse de todos y dejar de ser una molestia por precisamente meter siempre la pata al hacer lo que considera correcto. Y no es de extrañar que decida esto. Hasta su madre fue víctima de sus acciones, como podemos ver en estos paneles donde tanto su padre como su madre mueren por culpa de lo que parece ser el demonio tifón o tornado. Sin embargo, descartar tu ética al suprimir tu juicio de lo que consideras correcto o erróneo te nulifica como persona. Te enfadas contigo mismo, te amargas cada día que pasa porque tomas decisiones en base a los demás, o en este caso, para no hacer daño a otros por culpa de tus decisiones. Y es gracias a Yuko que Mitaka entiende que suprimir tu juicio, y por ende tus acciones, no es la solución. La única manera de ser feliz y vivir a tu manera es recuperar y forjar tu propio juicio de lo que es correcto y lo incorrecto, actuando así en consecuencia como tú creas conveniente. Pero aun con este esfuerzo, ambas son comidas por el demonio murciélago. Sin embargo, de repente aparece Denji y salva indirectamente a Mitaka y a Yuko al pelear contra el demonio cucaracha. A nivel narrativo es muy interesante esta casualidad, porque refuerza el mensaje de vivir a tu manera y las consecuencias de hacerlo. Pero vayamos por partes. Primero vemos una espectacular pelea entre Denji y el demonio cucaracha. Vemos paneles llenos de detalle, con unas composiciones llenas de fuerza y caos por todos lados. Sin embargo, en la coreografía de la pelea vemos referencias a la pelea de Denji y el demonio murciélago. Por ejemplo, la entrada de Denji, que resulta muy familiar a este panel de Denji golpeando al demonio murciélago, o este ataque donde Denji se estrella en un edificio para justo después poner a prueba su ética como último recurso del demonio para vencer a Denji. Unos paralelismos que nos sirven para ver el contraste tan grande entre la decisión de Denji en el pasado y en el presente. Pues en el pasado, Denji decide actuar por puro interés de recibir algo a cambio, mientras que ahora Denji actúa para salvar de forma altruista a un gato porque eso es lo que considera que tiene que hacer. Y aunque la evolución entre ambas decisiones es muy clara, en ambas hace lo que considera correcto, salvando a algunos, dejando morir a otros o salvando sin querer a otros tantos. Pero lo que está claro es que si no hubiera actuado ni tomado las decisiones por sí mismo, otra situación peor se hubiera dado, desde luego, sobre todo para él. Y es aquí donde Fujimoto conecta a ambos protagonistas, pues Denji, gracias a actuar de forma altruista para acabar salvando a un gato, irónicamente acaba salvando sin querer a Mitaka. Es decir, Mitaka decide hacer lo que considera correcto y salva a Yuko, y casualmente, gracias a alguien que también actúa con su propio juicio sin esperar algo a cambio, Mitaka y Yuko se han salvado,
dejándonos un mensaje de que todos debemos vivir a nuestra manera, aun si esta difiere en demasía con la del resto de gente. E incluso si eso puede provocar conflictos con otros o si metemos la pata al tomar una decisión propia. Pues solo al actuar por nosotros mismos y nuestra propia ética, las cosas cambian, tu alrededor cambia, y las vidas de los que te rodean también cambian. Y la experiencia de determinar qué cosas han cambiado para bien o para mal es lo que te permitirá aprender a vivir a tu manera, y en consecuencia estar más feliz contigo mismo. De ahí que la frase final del capítulo sea: todas las vidas son igualmente distintas. Pues todos debemos vivir a nuestra manera, aunque la manera de cada uno sea distinta. Pues hasta aquí la review del capítulo 102 de Chainsaw Man. El siguiente capítulo aparentemente saldrá el 30 de agosto, y tiene pinta de que el manga ya no se publicará semanalmente, sino de forma bisemanal, aunque habrá que esperar al día 30 para saberlo. De la misma forma que tendremos que esperar para saber si Denji y el demonio de la guerra tendrán algún tipo de interacción en el siguiente capítulo, o si el foco de atención se derivará brevemente a Denji para contarnos cuál es su situación actual y si sigue contando con la ayuda del demonio del control. Por último, gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado este contenido, dale a like y suscríbete, y no olvides activar la campanita para que te avise cada vez que suba nuevo contenido sobre Bleach o Chainsaw Man. Te recuerdo que puedes ir a mi Twitter, a mi Instagram, o echar un ojo a la pestaña de la comunidad del canal para estar informado del progreso de mis vídeos, y nos vemos la semana que viene con la reseña del nuevo capítulo de Chainsaw Man. ¡Chao!